Hola amigos. Como todo el mundo sabe, uno de los sueños más húmedos de la Unión Europea y de la OTAN, es arrebatarle a Rusia el enclave de Kaliningrado, auténtico grano en el culo de la Unión Europea que le desarticula todo tipo de ejercer el control total del mar Báltico. Las declaraciones de ayer de Boris Johnson para que estemos preparados para una guerra que durará años, yo no las encuentro muy realistas, porque las acciones de la OTAN van en la dirección opuesta. Es decir, que quema etapas vertiginosamente. Si nos atenemos a lo ocurrido este fin de semana, la OTAN ha dado un paso de gigante, para que el conflicto llegue a la línea que separa la guerra convencional de la guerra nuclear. A la entrega masiva de armamento, se empiezan a unir decisiones políticas de calado, la decisión de Lituania de detener el tránsito de mercancías sujetas a sanciones de la Unión Europea. Rusia lo ve como un intento de estrangulamiento económico que prohibirá hasta el 50% de la gama de productos que podrían circular por el corredor de Suwalki. Desde el 18 de junio, el tránsito de algunos cargamentos a la región de Kaliningrado se ha detenido a través de Lituania. Según el gobernador Anton Alikanov, entre el 20 y el 40% de los bienes transportados cayeron bajo las restricciones. Estos son materiales de construcción, cemento, metales, y una serie de otros materiales importantes para la construcción y la producción. Asunto peligroso este, creo yo, porque desataría las manos para que Rusia intervenga incluso legalmente, en la reversión de la independencia de Lituania. Y ya ha tenido respuesta oficial del mundo ruso. Veamos de qué se trata. Rusia reconoció la frontera lituana a cambio del tránsito a Kaliningrado, o sea que fue un reconocimiento condicionado. El jefe de Roscosmos, Dmitry Rogozin, recordó que una parte integral del paquete de decisiones conjuntas de la Unión Europea, Federación Rusa y Lituania en 2002, sobre el tránsito garantizado de carga rusa, y por supuesto, ciudadanos de la Federación Rusa, hacia, o desde la región de Kaliningrado, fue una obligación de la Asamblea Federal de la Federación Rusa en la ratificación del Tratado sobre la Frontera Estatal con la República de Lituania. Rogozin escribió el viernes en su canal de Telegram, que en ese momento él encabezaba el Comité de Asuntos Internacionales de la Duma Estatal y era el representante especial del presidente de Rusia en estas negociaciones. Si Bruselas y Vilnius destruyen de manera proactiva y traicionera el paquete de acuerdos que firmaron sobre el tránsito de Kaliningrado, que entró en vigor el 1 de julio de 2003. Entonces la Unión Europea debería comprender las consecuencias de su decisión suicida para la legitimidad de su propia frontera oriental, subrayó Dmitry Rogozin, en una clara amenaza de reversión de las fronteras. En Lituania, las restricciones al tránsito se explicaron por las sanciones que introdujo la Unión Europea contra Rusia. Aunque aquí estamos hablando de tránsito interno de una región a otra dentro de Rusia. El gobernador de Kaliningrado, Anton Alikanov, instó a los habitantes de la región a no entrar en pánico y no comprar bienes a los revendedores. Según él, las autoridades de la región se estaban preparando para tales cosas desagradables de los vecinos, y ya construyeron y pusieron en funcionamiento un nuevo ferry. Además, junto con el Ministerio de Transporte, se reubicó otro buque de carga seca desde otros mares, que actualmente opera en la línea Ust-Luga-Baltiysk. Al mismo tiempo, Anton Alikanov señaló que la prohibición de Lituania del tránsito de una serie de mercancías por ferrocarril desde las regiones de la Federación Rusa a la región de Kaliningrado es ilegal, y constituye una grave violación. El gobernador subrayó que esto podría tener consecuencias tanto para Lituania como para la Unión Europea. Como he dicho al principio, esto es un nuevo apretón en el cuello de Rusia, con lo que la anaconda OTAN pretende asfixiar a Rusia, y así me parece a mí que lo captan en Rusia. Y pensemos que no pocos analistas coinciden en señalar que el intento de la OTAN de hacerse con Kaliningrado provocaría una guerra nuclear, y más con una guerra en curso en Ucrania. El presidente de la República Popular de Donetsk, Denis Pushilin, en una declaración realizada durante el Foro Económico de San Petersburgo, indicó que la decisión de Ucrania de recibir armas pesadas de Occidente, no deja a las fuerzas rusas otra opción que continuar las operaciones militares incluso después de la liberación del Donbass.
Todas las ciudades de Ucrania donde haya una gran población rusa, como Kharkov y Odessa, serán capturadas y las fuerzas armadas ucranianas destruidas. Es difícil imaginar que Pushilin, presidente de una república independiente de Ucrania, hiciera tal declaración en suelo ruso, en una conferencia organizada por la presidencia rusa, sin aclararlo primero con sus anfitriones rusos. Hay que pagar un precio por las fantasiosas ilusiones de Occidente, y de aquellos en Ucrania que las creen, y ese precio puede ser la existencia misma de un Estado ucraniano, dijo Denis Pushilin. Y sobre las armas que la OTAN introduce en Ucrania, también Bielorrusia advierte a Ucrania de no cometer el error de atacar Rusia. Bielorrusia busca frenar la vertiginosa escalada del conflicto, persuadiendo al gobierno de Zelensky de no atacar a Rusia con cohetes, pues ésta responderá con armas de otro nivel. En declaraciones ofrecidas este viernes en una reunión con un grupo de trabajadores, el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, ha señalado que el mandatario ucraniano, Volodymyr Zelensky, busca armas de largo alcance para impactar con fuerza en las ciudades limítrofes rusas como Kursk, Rostov, Oriol y Belgorod. Y el presidente bielorruso ha urgido al gobierno de Kiev a no realizar esto en ningún caso, porque entonces Rusia disparará armas de otro nivel contra Ucrania, y contra quienes toman tales decisiones. Lukashenko ha agregado que las autoridades ucranianas no deciden directamente, y este asunto depende de quienes las empujan. Y se pregunta qué planea Biden contra Rusia, al enviar misiles y más a Ucrania. En este sentido, ha resaltado la orden del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de designar $1.500 millones al mes en asistencia militar a Ucrania. Y ha cuestionado que, ¿esta ayuda de Estados Unidos es para alimentar la guerra? Lukashenko ha aseverado que los estadounidenses deben saber que esto es solo el comienzo. En otra parte de su discurso, el mandatario ha denunciado que Occidente quiere involucrar a Bielorrusia en el conflicto en Ucrania, con el fin de destruirla tras el fracaso de su plan en 2020 en las protestas postelectorales, y ha dejado claro que Minsk no busca entrar en los enfrentamientos, pero no dudará en responder si Ucrania ataca el territorio bielorruso. Para lo que ya lleva a cabo simulacros en la frontera con Ucrania, el apoyo de Minsk a Moscú es irrefutable, toda vez que Bielorrusia y Rusia se han constituido como el Estado de la Unión, una entidad supranacional entre ambos países. En el curso de la operación militar rusa, iniciada el 24 de febrero, aunque Lukashenko puso de relieve su postura neutral en el conflicto ruso-ucraniano, ordenó al Ministerio de Defensa del país evitar ataques contra fuerzas rusas en Ucrania por la retaguardia. En el mundo occidental también se alzan voces contra la locura de la OTAN en Ucrania, como la del coronel Douglas MacGregor, que ha dicho que mentir sobre Ucrania ya no tiene sentido. El coronel estadounidense retirado dijo que después de muchos meses de mentiras el público occidental comenzó a prepararse para el inevitable colapso de Ucrania. El ex asesor del secretario de Defensa de los Estados Unidos, Douglas MacGregor, acusó a los políticos estadounidenses de utilizar las mentiras como su principal moneda. Pero sus reservas, según el coronel retirado, están agotadas. Durante muchos meses, los políticos de Washington mintieron a los estadounidenses sobre por qué comenzó la guerra en Ucrania y cómo, y lo más importante, por qué se está librando. Se exageraron las victorias del ejército ucraniano y los errores de Rusia. Los hechos fueron distorsionados, inventados o completamente ignorados. Pero ahora se hizo evidente, la situación de Ucrania se ha vuelto desesperada, dijo MacGregor. En su artículo publicado en el American Conservative, el ejército estadounidense habló sobre cómo son realmente las cosas en los frentes de Ucrania. Los soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania están encerrados en fortificaciones en las ciudades. Son inmovilizados por tropas terrestres rusas. Al ser objetivos inmóviles, son objetivos excelentes, son fáciles de detectar y destruir con ataques precisos de artillería. Las maltrechas legiones ucranianas todavía se aferran a los suministros de armas de los aliados. Pero las pérdidas en la guerra desatada por Washington son enormes. La APU está purgada. Kiev no tiene piezas de repuesto capaces de luchar. La guerra entre Kiev y Moscú está perdida.
ninguna ayuda militar de la OTAN, aparte de la intervención militar directa de las fuerzas terrestres, puede cambiar esta dura realidad, aseveró McGregor. Moscú ya controla el este de Ucrania. Y no se va a ir. Kiev se enfrenta a la tarea de preservar lo que aún se puede salvar. Pero hay un problema con esto. Y solo el gobierno de Zelensky puede resolverlo, cree McGregor. La pregunta principal es, ¿qué elegirán las autoridades de Kiev? ¿Paz, tras negociaciones con Rusia, o para complacer a Biden, en un eterno conflicto con ella? El segundo significa un suicidio nacional, porque el oeste de Ucrania seguirá estando sujeto a los ataques devastadores de los misiles rusos de largo alcance. La segunda pregunta debe ser respondida por Washington: ¿está listo, después de haber invertido más de $60.000 millones en Ucrania, que se está derrumbando, para invertir más y más? ¿Y de dónde saldrá el dinero cuando el mundo esté cubierto por una emergencia económica? El militar retirado afirma que la inflación es tan cara para los estadounidenses como es hoy en día, que los problemas de una Ucrania que se hunde son lo último que les puede preocupar. Pero la continuación de patrocinar una guerra híbrida causará rechazo, y las consecuencias son claras ahora. Después de una serie de fracasos en Afganistán, Libia, Irak y Siria, la Casa Blanca no podrá eludir la responsabilidad por su extravagancia, ni por la destrucción de la economía estadounidense que causará esta guerra, escribe McGregor. Los estadounidenses irán a las elecciones en noviembre, y si Biden no encuentra la manera de resolver el problema creado por su administración, entonces los republicanos derrotarán a los demócratas durante 50 años. Por lo tanto, ahora, Douglas McGregor está seguro que los informativos comienzan a contarle al público la verdad: Ucrania ha perdido, y Estados Unidos se está lavando las manos. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.